¿Cómo ves las condiciones que se están dando para los periodistas en Qatar para este mundial? Saludos desde Aguascalientes. Mire, Qatar. Qatar destroza, explota y mata por exceso de trabajo, por exceso de calor, por falta de atención médica, etcétera, a miles de trabajadores todos los años desde mucho antes de que le dieran el mundial. El país más rico del mundo se apoya en la explotación brutal de trabajadores que trae fundamentalmente de Pakistán, por cierto, pero también de otros países de la India, de África, etcétera. África no es un país, dije África como continente, no porque yo sea de los tontos que creen que África es un país, que los hay. Qatar lleva décadas haciendo esto. Y la gente se escandaliza hoy pues porque va a haber un mundial allí. No, se escandalizaron menos cuando les dieron el mundial, cuando empezaron a construir los estadios, cuando en las construcciones de los estadios había muchos trabajadores muertos, etc. Nos escandalizamos ahora porque viene el mundial. No está mal, es bueno escandalizarse, es bueno decir lo que está haciendo Qatar, es aterrador. Lo que me preocupa es que se va a olvidar del día después de la final. Si yo preferiría que la gente no mencionara el asunto, no se dedicara al asunto durante el mundial, vamos a ver fútbol. Si nos comprometemos a que después de que se pite el final de la Copa, empecemos una campaña sólida para denunciar al gobierno catarí, las políticas cataríes y exigir el respeto a los derechos humanos y exigirles en los espacios internacionales que os reaccionan o sufren sanciones como se sanciona a muchos otros países por no respetar los derechos humanos. Eso es lo que yo preferiría hacer. Lo que se vio con los periodistas, a lo mejor si eran suecos o finlandeses, vi un trozo del video, en plan de que te voy a romper la cámara, rómpela, rómpela, a mí me das la noticia si me rompes la cámara. Pero lo que se va a dar indefectiblemente. Qatar es un estado islamista, Qatar es un estado autoritario, Qatar es un estado absolutista y va a haber conflictos de todo tipo. La FIFA nunca debió darles el mundial, pero la FIFA es un pedazo de basura cada día más despreciable, que es una desgracia que controla el deporte más popular del mundo. Y la FIFA debería ser limpiada a fondo. Dijeron que la limpiaron cuando echaron a Blatter, pues mira ahora cómo estamos. Pero siento que también de lo detrás de Qatar hay una enorme hipocresía de como ahora hay mundial, hoy tengo que mostrarme solidario. Pero una vez que acabe el campeonato, pues ya nos olvidamos de Qatar otra vez, ¿no? Porque las solidaridades de moda son muy frecuentes en nuestras sociedades. Cuando empezó el asunto de Siria, mucha gente habló de Siria. Otros se quedaron callados hasta que Estados Unidos entró, entonces salieron a la guerra. Rusia llevaba años bombardeando Siria y apoyando al Assad, como lo explicaba el propio Dugin en el programa, en el video que hicimos ayer. Pero, cuando Estados Unidos entró no a la guerra, sí, qué barbaridad, Obama, malvado, asesino. Y cuando se retiró a Estados Unidos, pues ya, Rusia sigue matando gente, pero a nadie le importa. Yo trato de acordarme de que yo hizo 11 años, que yo empecé a decir Siria se nos va a olvidar, y de cuando en cuando regreso a la tragedia que se está viviendo en Siria. Las solidaridades de moda desafortunadamente son un fenómeno, y yo por eso con lo de Qatar propondría eso. Olvidémoslo durante el mundial y empecemos un activismo internacional serio en contra de la barbarie de Qatar al día siguiente de la final del mundial.